Y saludos mi gente y bienvenidos a otro episodio más de Hablando de Liderazgo con Albert. Hoy estoy súper emocionado. No sé cómo controlar las emociones en el día de hoy porque tengo a alguien a quien admiro y aprecio un montón porque, miren esto, te salen los videos de LinkedIn sin tú buscarlo y de momento te quedas viéndolo y de momento sigues viendo otro y sigues buscando y digo, wow, no, estos términos están súper interesantes. Resulta que hace poco tengo un buen amigo y aprovecho para saludarlo, el gran Eddie B en Humacao, es parte del Centro Cultural de Humacao, y resulta que veo que llevan a Javier Ramos, que es alguien que veo en LinkedIn de vez en cuando en estos videos espectaculares, y que él presenta el libro. Y yo, oh, wow, nada más le di un like, yo solamente di like, Javier me corrige, solamente di like, y de la nada, yo digo, wow, me encantaría conocerlo, y me encantaría algún día presentar en Humacao, que lo hablo con Eddie B, y de momento me escribe Javier Ramos, me escribe por comment, de like, es diciendo que estaba leyendo. Y yo, espérate, pero si, Javier, si yo te sigo a ti, yo soy loco contigo, ¿de cuando acá? ¡Wow! No, pero por favor, permíteme el honor de entrevistarte. Hoy es un tema que a mí me apasiona, que es el lenguaje no verbal, cómo expresamos la comunicación. Hoy tengo nada más y nada menos que con nosotros en este espacio Hablando de Liderazgo con Albert, al gran licenciado Javier Ramos. Zumba por ahí, Javier, que no he dicho de ti, preséntate. Buenos días, Albert. Buenos días a ti, a tu público en el podcast Hablando de liderazgo con Albert. Pues, Albert, como ya tú sabes, pues yo soy recientemente autor del libro Abogar es Comunicar, y eso viene pues porque eso combina dos disciplinas en ese libro, ¿verdad? Las comunicaciones, porque yo soy relacionista profesional también licenciado y abogado litigante. Así que pues son dos mundos en los que me suelo mover. Además de, igual que tú, compartimos la docencia, ¿verdad? Esta pasión por enseñar lo que sabemos e investigar y descubrir cosas nuevas que enseñar y aportarle valor a la gente. Aparte de eso, pues produzco algo de contenido basado en la promoción del libro, temas de liderazgo, temas de derecho, y soy conferenciante también, me doy adiestramientos, talleres, más o menos la misma onda que tú, llevar, ¿verdad? Y capacitar personas, abogados, profesionales de otras áreas, y a eso es que nos estamos dedicando. Pues ahora estoy haciendo mis programas de cursos online, capacitaciones y dándole un poquito a esto del marketing digital. Vamos a ver a dónde nos lleva, pero estamos rookies en eso, empezando en esta dinámica. No, te auguro Eso, mucho eso éxito, es lo ya, que ya hago. se nota. Mira, tienes el foco atrás, ya tienes la camarita, ¿no? Ya se ve, ya se Sí, ve el bike. tengo gente que me ayuda con toda esta vaina y me orientan, y un equipo de trabajo chévere. Wow, qué brutal. Vayamos al origen de todo esto, estimado Javier. ¿Dónde surge? Hay unas decisiones que siempre tenemos que tomar. Estamos en escuela superior y vamos a adentrarnos al campo universitario. Y tenemos que estudiar algo, y eso que vamos a estudiar, ¿dónde lo vamos a estudiar? ¿Por qué lo vamos a estudiar? ¿Y hacia dónde nos proyectamos? ¿Dónde empieza la historia de Javier Ramos en el campo universitario? Pues mira, el campo universitario para mí fue bien atropellado. Wow. Curiosamente, mi papá, Francisco Ramos Bonilla, fue un profesor universitario de UPR acá de Humacao por muchísimos años. O sea, fue su profesión toda su vida. Así que la universidad era parte de mi vida desde niño. Me crié cercano al campus de Humacao, pero una cosa que a mí me gustaba mucho eran los negocios. Y yo inicio los estudios universitarios por carambola. Yo ni sabía que quería estudiar, Albert. No tenía idea. Wow. Y mi padre fue el que llenó la solicitud del programa de gerencia en el cual él daba clases en la UPR. Y aquí está. ¿Lo quiero hacer? Aquí está. Pues yo seguí el camino que me dijo mi papá en ese momento y me matriculé, seguí ese camino, pero no me gustaba estudiar, me gustaban los negocios, así que me fui a hacer negocios propios. Compré una cafetería, después adquirí un negocio que se llamaba como un cybercafé, Ok. para hacer trabajos a computadora cerca de la universidad también, así que me mantenía pues activo, sí, leyendo mucho, estudiando cosas, pero por mi cuenta. No es hasta que pues se complica la vida laboral. Yo trabajaba como vendedor en una compañía de teléfono y me di cuenta que si quería pasar de ser de la primera escalón de vendedor hacia ser supervisor o gerente, tenía que educarme, tenía que volver a la universidad porque ya la había dejado. Y pues ahí decido por mi cuenta irme a estudiar mercadeo. Cuando uno toma la decisión, cuando yo tomé la decisión, fue mi decisión. Y ahí me comprometí. Entonces, pues terminé un bachillerato en mercadeo
y pues seguí trabajando en esas áreas, pero siempre estaba rodeado de personas, muchos de ellos abogados. Mi tía, por ejemplo, era juez, tenía un abuelo que era juez de paz antes también, y mis mejores amigos estaban estudiando derecho, así que la conversación en muchos círculos que yo me movía tenía que ver con derecho y me llamaba muchísimo la atención. Y de ahí como que fui desarrollando el gustito y dije, fíjate, creo que puedo estudiar derecho, me gusta este ambiente. Y nada, la vida me llevó afuera, estuve en Estados Unidos. Un día estoy afeitándome, Albert, frente al espejo y digo, ya mismo vas a cumplir 40 años. Así Ay, Dios que mío. faltaban todavía 9, tenía 21 años específicamente, pero tienes que hacer un cambio porque no me sentía conforme con la forma en que estaba viviendo y creía que podía hacer más cosas. Y afeitándome dije, ¿sabes qué? Voy a estudiar derecho. Me jugué la cara, solicité los exámenes viviendo allá en Orlando, los tomé, los pasé y la historia es otra. Me aceptaron en la Universidad Pontificia Universidad Católica de Ponce y allá me fui a estudiar derecho. Y ahí Wow. me hice abogado, me gradúo, comienzo a trabajar. 2 años después de haber graduado, como que sentía el picorcito de seguir estudiando y fui e hice una maestría en relaciones públicas, en comunicaciones, que es un área que siempre me ha gustado porque vengo de ese trasfondo que te hablé de las ventas, que tiene que ver mucho con comunicación y las relaciones públicas, marketing, pues ya tú sabes, como que encajaba perfectamente y hice esa maestría en relaciones públicas y me licencio como relacionista profesional. Esa ha sido mi vida académica hasta ahora, aparte de enseñar como profesor en la Universidad de Puerto Rico en Humacao. Wow, espérate. Bachillerato, Juris Doctor, y me voy un momentito a hacer una maestría, un MI. Después que terminaste el Juris Doctor. Es así, sí, esa es la Wow. historia. Entonces, cuando te da por estudiar, obviamente derecho, sabemos, ¿estudiaste full time derecho o estudiaste part time derecho? ¿Cómo fue la experiencia en derecho ahí en la Estudié Pontificia? nocturno, que es básicamente Ok. part-time. Sí, estudié de noche. ¿Era para los tiempos de Josian, cuando Josian estaba de decano? O... Sí, Josian fue el decano, fue el segundo decano. Había uno y cuando yo entré cambió y entró Josian, que ahora es presidente. Sí, ahora es el presidente. Un saludito a Josian. Excelente amigo y tremendo jurista. Sí, Muy entonces admirable te del senador. momento, ¿cómo tomar la decisión? Espérate, ya soy abogado. A veces vemos como los grados doctorales como que son lo último, ya no hay que estudiar más nada, eso es lo máximo. Sabemos que es una falacia, es una mentira, porque uno nunca deja de aprender. Cuando Claro. tomas la decisión de irte a hacer esa maestría, ¿cómo fue eso? Es que me llama la atención porque de momento, espérate, de estudiar estos estudios, valga la redundancia, unos estudios profundos, porque es bastante pensamiento crítico, volver a una maestría en relaciones públicas, ¿cómo fue esa experiencia? Pues mira, Albert, una de las cosas que yo me di cuenta mientras estaba estudiando Derecho, en estos ejercicios que hacemos en la Escuela de Derecho, de ir a ver a los abogados litigantes en el tribunal para aprender de ellos, para recibir un insumo real, pues me di cuenta que los abogados que mejor lucían eran los que mejor comunicaban. Eso. Y yo dije, wow, yo tengo este bagaje en mercadeo, en venta, la comunicación siempre ha sido importante, me ha ido bien comunicando bien porque he tenido que leer, desarrollar mi comunicación, pues vamos a hacerlo un poco más allá. Y como te digo, quizás por el rigor del estudio del derecho que era tan fuerte, como que me sentí un vacío, yo digo, el síndrome del nido vacío en cuanto Ajá. a los estudios. Y vi una promoción que me llegó por email del programa de Relaciones Públicas de Ana Geméndez. Como yo soy exalumno de allá, ¿verdad? Me gradué del bachillerato de lo que era el Turabo, que después cambió de Ana Geméndez. Ajá. Pues me llegaban esas noticias y lo vi. ¿Sabes qué? Me gustaría irme mejor a Sagrado Corazón porque es una escuela más especializada en comunicaciones, pero por no coger el tapón de Humacao para San Juan, dije, me quedo en Gurabo. Y que Ok. tenía ese programa, entré y pues lo hice. Allí conocí pues muy buenos amigos, buenos profesores y ahora precisamente hace unos años también estoy dando clases en Ana Geméndez en ese programa graduado de Relaciones Públicas. Wow. Súper interesante. Y esta es la línea del libro que me llama mucho la atención y por esa misma línea quiero adentrarme. ¿Cómo nos podemos preparar mejor? Porque es que mientras leía el libro o los principios del libro es algo que es vital no solamente para la profesión de abogacía, sino para cualquier profesión. O sea, si yo como educador, que en mi especialidad es educación, yo no me sé comunicar bien, como gerente educativo no me sé comunicar bien, ya estoy fallando en eso. Si soy un líder eclesiástico, por ejemplo, y no me sé comunicar bien, también estoy fallando allí, porque en cierta medida la comunicación
es necesario en todo. Para poder expresar mis ideas, para poder estructurar mis ideas, y me llama la atención porque, lo has dicho, abogar es comunicar, porque inclusive, si vamos a la medicina, y yo me atiendo en un doctor y el doctor no me comunica bien lo que yo tengo y me dice, pues estás enfermo y esto es terminal y ya, y un par de cositas, no me lo supe explicar, pues ya yo, pues mira, pues voy a firmar el testamento. Usted me dice, abogado, y es bien necesario e importante. Cuéntanos de esta experiencia cuando comienzas a litigar y comienzas estos principios que aprendiste de comunicación, los comienzas a implementar en tu práctica diaria y en tu práctica como litigante. Sí, mira, precisamente tengo una anécdota sobre eso, Albert. En un momento dado yo estoy contrainterrogando un testigo. Eso es el interrogatorio que uno le hace al testigo opuesto a uno. Es decir, otro abogado trae un testigo a su favor y luego me toca interrogarlo a mí. Eso se llama un contrainterrogatorio. Pues en este contrainterrogatorio yo comienzo a usar una estrategia de storytelling. Es decir, yo quiero crear historia. Y yo lo que hago es que digo unos enunciados para que el testigo conteste sí o no, afirme o niegue lo que yo estoy diciendo. Y eso me permite a mí establecer una narrativa con la afirmación o negación del testigo. Es una estrategia de, ¿verdad? Que yo he estudiado algunos libros de algunos litigantes. No es el típico, dígame si es o no cierto, ese tipo de cosas que usan los abogados en general. Y un testigo le dice a la juez, oiga juez, ¿este abogado me va a hacer preguntas a mí o viene a contar una historia a él? Y yo dije, el testigo se dio cuenta de lo que yo estaba haciendo. Así que sí, la estrategia de comunicación, esto tan importante que tenemos, que es la herramienta del storytelling, crear historia. El testigo me delató, me desnudó frente a la juez. Claro, la juez sabía lo que estaba yo haciendo. Ese es el formato correcto de hacer un contrainterrogatorio, es que el abogado está testificando por el testigo. Eso fue bien importante. Y también, pues, la comunicación, como te digo, yo creo que uno no puede abogar bien comunicando mal. Lo mismo pasa con el liderazgo, que es tu tema de estudio. Yo tengo un mentor que se llama Ale Formanchuk. Él es especialista en comunicación interna, la comunicación organizacional en Argentina. Y me he dado unos cursos con él y él tiene una frase bien memorable que yo la adapté que dice, no se puede liderar comunicando mal. Así que también el liderazgo es comunicación, la abogacía es comunicación y la docencia que tú acabas de mencionar ciertamente es comunicación. Todo es comunicación. Y esa importancia de desarrollar las destrezas de comunicación a muchos profesionales se nos escapa porque las escuelas profesionales no lo enseñan, no lo promueven, lo dan por sentado. Creo que eso es una oportunidad en todas las profesiones. No, excelente por demás. Y de momento, y me llama la atención, cuando comienza con este proyecto de abogar es comunicar, ¿de qué manera se compromete tu práctica? Porque de momento, mira, este es el abogado que habla de cómo tú expresarte, de cómo tú hacer esto en tu práctica. Para bien, probablemente algunos compañeros abogados han acudido a ti para los asesores, alguna otra persona te ha acudido, pero ¿has visto cuáles han sido las ventajas o las desventajas de adentrarte a este proyecto, de compartir estos conocimientos, de compartir estas técnicas que muy probablemente son tuyas para ejecutarlas en tu práctica privada? Porque de momento, pues ya sabemos lo tuyo. Y ahora que te expones a las redes, porque todo el mundo sabe, ¿cómo lo trabajas en un ambiente como el jurídico que no es tan fácil que digamos? Pues mira, lo que pasa es que la abogacía es una situación de caso a caso, ¿verdad? Todos los días tienes un caso nuevo, una historia distinta, y el abogado de por sí pues tiene que prestar mucha atención a su caso, a su asunto sobre la mesa con mucha profundidad. Y entonces sí, pues yo entiendo que hay adversarios que tienen cierta suspicacia, pero es que mientras tú comuniques bien, no hay remedio. El único remedio que tiene la otra parte es comunicar igual o mejor que tú. Así que yo creo que es, ¿verdad? Tú no puedes objetar que yo comunique bien, tú no puedes objetar que yo haga una historia dentro de los parámetros de las reglas de evidencia y que yo presente mi prueba como lo sé hacer, con la destreza que he desarrollado a través de los años. Pues tu único remedio, tu única crítica es, o te preparas mejor que yo y aprendes a contrarrestarme, eso te volverá un mejor comunicador y te va a desarrollar como profesional si así lo haces. Pero si tú te limitas solamente a practicar el derecho como lo has practicado, a mejorar tu conocimiento sobre derecho sustantivo o derecho procesal, ¿verdad? Las reglas, la ley, y no atiendes tu capacidad comunicativa, pues ciertamente
el abogado que mejor comunique va a tener una ventaja. Eso es lo que yo pongo en el libro y yo quiero que todo el mundo lo haga. Yo creo que eso conviene hasta mejorar la imagen de la profesión. ¿Cuántos abogados tú ves por ahí que le ponen un micrófono en los medios de comunicación y colapsan, no saben comunicarse, se enredan? No, yo no tengo comentarios. Y te dicen cosas como esa que son errores de comunicación que abren espacio a unas narrativas contrarias a la postura de ellos o de sus clientes y hasta afectan su reputación. Así que, pues, ¿y cómo yo lo he balanceado? Pues mira, lo he balanceado siendo yo mismo, Albert. No te puedo dar otra respuesta. Yo, pues, procuro mejorar tanto en el área de derecho. Yo cojo un montón de cursos de educación continua de derecho porque son requisitos. Algunos me interesan muchísimo, pero a la misma vez potencio mi habilidad de comunicación porque creo que hablar, escribir y hacer preguntas son mis herramientas de trabajo. Pues trato de tener las mejores herramientas. No, hermoso por demás. ¿Cómo es un día normal en la vida de Javier Ramos con varios sombreros que tiene encima? Entre ellos, abogado, profesor, todos los proyectos que ahora se están sumando. ¿Cómo estructuras o organizas tu día? Porque además de esos proyectos tienes que, en cierta medida, estar pendiente. O sea, vives en una educación continua constante, una que te imponen y otra que tú te tienes que preparar, porque si estás pregando con un caso, tienes que estudiar. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo es un día normal en la vida de Javier Ramos? Mira, yo soy totalmente dependiente de esto que está aquí. Yo no sé si tú lo ves. ¿El celular? ¿Qué es eso? Pero, El calendario. El calendario. Ajá. Ahí, pues, mi estrategia en este calendario eso está sincronizado con mi computadora y yo doy, ¿verdad? Gavetas de slots de tiempo específico a cada cosa. Por ejemplo, un día normal yo me levanto a las 4:45 de la mañana a pasear mis perritos, que son mis hijos. Yo los llevo por la mañana, doy una vuelta con ellos como de 1 hora, llego a mi casa, hago ejercicio mientras mi esposa prepara el desayuno o viceversa. Yo preparo el desayuno, ella hace ejercicio. Luego de eso, leo por la mañana algún libro que tenga sobre la mesa y me preparo para irme a trabajar. A las 8:30 ya estoy en la oficina y ya yo sé que de 8:30 a 12 yo soy abogado. Punto y se acabó. A menos que hayan días, por ejemplo, que tenga más de una clase a las 7:30 de la mañana, pues eso se altera un poquito, pues ya yo tengo en el calendario 7:30 la clase y salgo a las 8:50. De ahí, pues, voy hasta las 12 a ser abogado. Entonces, pues, ejecuto eso. Me aseguro de tener 2 horas de almuerzo porque me gusta cogerlo relajado en cuanto a eso. Y luego trabajo hasta las 6 de la tarde en lo que haya que hacer. Ya sea si tengo que producir el contenido para la cuestión del libro, si quiero seguir escribiendo otras cosas, hacer mociones, contestar llamadas, emails, lo que sea. Pero realmente yo creo que la forma de articular tantos sombreros es la disciplina con ese calendario. Que tú seas organizado y disciplinado de cumplir eso que planificas. Yo creo que ahí es que está la clave y eso pues yo he sabido hacerlo desde la práctica privada, que es otro reto de la práctica privada, que no tienes que ponchar, eres tú el jefe, así que, pero pues yo me lo he impuesto y me ha ido bien en ese sentido, siguiendo esos parámetros. No, interesante por demás. Tienes estos proyectos, surgen todos estos proyectos, ¿y dónde surge este proyecto de escribir un libro que la gente se cree que es fácil, pero la realidad es que no, porque entonces ahora estás dando tus técnicas, la gente los tiene, lo usan como referencia, ahora la gente te puede citar, ahora mientras estamos grabando esto hay alguien leyendo mi libro, leyendo el tuyo, que es lo lindo, supone, de momento estás descansando, haciendo algo y ya sabes que hay alguien, o sea, a mí me impresionó porque cuando enseñaste mi libro yo estoy aquí trabajando y mira, hay gente leyendo mi libro, o hay gente viéndolo en el mero hecho de que esté en una tienda, hay gente viéndolo. Y ¿cómo describes este proyecto? Mira, voy a escribir un libro, lo quiero compartir porque entiendo que lo que comparto o lo que ya tengo que plasmarlo en un libro. ¿De dónde surgió la idea de escribir un libro? Pues mira, Albert, yo desde pequeño, una de mis primeras experiencias laborales fue a los 16 años trabajando en una librería que se llamaba Librería El Búho en Humacao, de uno de los principales mentores que yo he tenido, que se llama Héctor Romel Cintrón. Era profesor, contador y empresario. Y Héctor Romel Cintrón, una vez yo lo cité para venderle algo, que yo tenía un trabajo de venta y quería venderle algo. No recuerdo si eran ollas, lifestyle, una cosa así que yo he hecho de todo. Las pirámides. Pues le pedí una cita y Héctor Romel, muy sabio,
rodeado del mundo de los libros, imagínate, abogado, tipo muy cultural, me dice, mira Javier, si tú quieres ser un buen vendedor, lo primero que tienes que hacer es leer por lo menos 200 libros, porque esos 200 libros te van a permitir hablar de cualquier tema con cualquier persona. Y eso es lo que tiene que hacer un vendedor, porque un vendedor lo que hace es conectar. A mí me hizo todo el sentido del mundo y él me da un libro que se llama El vendedor más grande del mundo, que lo escribió un autor que se llama Og Mandino. Y ese libro a mí me voló la cabeza. Fue mi primer libro así que yo tuve en la mano, fue lo que te dan en la escuela. Lo leí, me fascinó y de ahí, como trabajaba en la librería, pues era muy fácil tomar un libro prestado, leerlo, devolverlo. Y entonces comienza el amor por los libros, obviamente comienzas a meterte muchas cosas en la cabeza, ¿verdad? Aprendes cosas. Entonces tengo esta vena por mi papá, que era profesor, así que yo veo esta dinámica de que yo tengo que aprender para enseñar. Pues eso fue lo que yo hice, lo que he hecho siempre. Yo aprendo algo y cojo ese valor y lo multiplico ayudando a otras personas, enseñándoles o poniendo ese conocimiento en favor o servicio de las personas. Y creo que eso es, de ahí es que surge la idea de, oye, yo tengo muchas cositas y me gusta enseñar. ¿Y cómo yo puedo enseñar masivamente? Bueno, empaqueto el conocimiento en un libro y lo promuevo. Y me pasan esas cosas como tú me estás diciendo. Pues yo estoy aquí hoy hablando contigo, alguien está comprando mi libro, alguien está leyendo, y mientras yo duermo, alguien puede estar leyéndolo y está aprendiendo algo que yo le estoy enseñando. Y para mí eso es fascinante. Así que por ahí es que surge esa idea. Y tengo que mencionar a alguien que yo creo que tú conoces, Anita Paniagua, que tiene un programa de Emprende con tu libro. Pues mira, yo como mi mayor problema es eso que dije del calendario, ¿verdad? Cómo yo separo el tiempo, pues la contraté a ella como mentora de publicación para tener a quien rendirle cuentas, para que me ayudara a disciplinarme. Y Anita me decía, para esta semana tienes que tener el primer capítulo, para otra semana otro. Y esa dinámica me ayudaba a encontrar los espacios en el calendario o a romper el calendario para poder cumplir y quedar bien. Y de ahí es que surge pues este nuevo bebé, Abogar es Comunicar. Wow, Abogar es Comunicar, un libro espectacular, bien interesante. Hay unos temas que me quiero adentrar dentro de esta profundidad. Sí. Y es que como líderes, nosotros constantemente, si queremos comunicarnos bien, y si nos adentramos en cualquiera de las situaciones, no necesariamente tenemos que estar en la política, pero tenemos este escenario, estamos en una conferencia de prensa y hay varias preguntas que hace la prensa y me llama la atención porque los periodistas no son abogados, pero las preguntas que hacen son preguntas que quieren comprometer al entrevistado para que de momento tirar el titular que se pegue. O sea, yo creo que ya con nada más ver las redes sociales y todo lo que estamos viendo, pues son preguntas que se hacen y de momento lo vemos a nivel internacional. Hace poco yo estuve de observador electoral y compartir con los que estaban preparando el evento, ver cómo, o sea, acá yo trabajo con gente que de momento hablan de los comunicados de prensa y quién lo vio y quién no lo vio. Y de momento ya ver gente que, no, que si CNN en español y yo, anda, pero allá es grande. Pero la intención siempre es la misma, de comprometer, o el mero hecho de que yo diga algo, una frase, pues se puede utilizar en mi contra para un titular. O hoy los titulares estos que salen en las redes, o sea, el mismo Molusco, o porque eso es lo que más vemos ahora. Ahora si queremos adentrarnos, pues vamos a un artículo periodístico. ¿Cómo debemos prepararnos para una conferencia de prensa? Básico. De momento, mira, Alberto, vas a tener que, te toca hablar una conferencia de prensa. Y yo, pero ve, ¿qué es una conferencia de prensa? Vamos desde cero. ¿Usted qué es relacionista? Pues mira, gracias por esa pregunta, Ale, porque esa pregunta es un aspecto fundamental de mi libro. Yo creo que me digas que el libro sale porque yo me daba cuenta que cuando los abogados los entrevistaban no sabían qué hacer. Eso de entrada. Yo hice una encuesta. Y el abogado es un conocedor que yo espero que sepa bastante. O sea, que sepa contestar, claro, y batirlas todas, porque usted es un experto en esto. Claro, usted puede ser un experto en derecho, pero eso no quiere decir que es un experto en comunicación. Son dos cosas diferentes. Wow. Entonces, ¿qué pasa? En Puerto Rico hay una presunción de que todos los abogados son excelentes comunicadores. Pero bastaría ver los medios para darte cuenta que la presunción es incorrecta. Hay abogados que incluso tienen programas de radio, son analistas y no saben hablar. Que explicar bien lo que hacen es complicar las cosas.
Así que, ¿verdad? Me perdonan los compañeros abogados que sean de esa clase, pero es que esa es la verdad. Otra cosa importante es darte cuenta de que esa presunción de que los abogados son los mejores comunicadores, los primeros que nos la creemos somos los abogados. Y eso evita que desarrollemos las destrezas de comunicación. Ahora bien, no es lo mismo pararse en un tribunal, hablarle a un jurado compuesto de 12 personas que no son abogados y tratar de convencerlos que hablarle, por ejemplo, a los estudiantes en el salón de clases. Son tipos de comunicación distintos. Tengo el salón aquí, tengo el tribunal acá. Vamos a decir que esos son dos dimensiones. Tengo otra dimensión que es hablar con mi cliente. Eso es otro tipo de comunicación distinta. Pero la comunicación de los medios de comunicación tiene una particularidad. Y es que cuando yo estoy hablando con un medio de comunicación, mi público objetivo no es el periodista que me hace la pregunta, es la audiencia de ese periodista. Y el periodista puede saber, puede estar preparado, puede tener un conocimiento técnico de lo que yo estoy haciendo y lo que estoy hablando. Pero a mí no me interesa el periodista. El periodista es meramente un instrumento mediante el cual yo voy a llevar un mensaje. Y eso tiene una particularidad, Albert, y es que cuando yo le digo algo al periodista, el periodista lo va a filtrar, lo va a llevar a escrito o lo va a publicar de alguna manera o peor aún, lo puede llevar a otro espacio que es un editor, un editor del medio, que también va a influir en la información que tú dices. Así que lo que tú dices aquí no necesariamente va a llegar a la audiencia objetivo como tú lo dijiste. Y eso requiere entonces una destreza de estrategia de comunicación. Yo como abogado que voy a hablar a los medios de comunicación, tengo que hablar con intención de que mi mensaje pase todos esos obstáculos y llegue a la audiencia el mensaje que yo quiero. Porque si no pasa lo que tú me dices, si yo no articulo eso estratégicamente, hay una cosa que yo hago que se llaman los mensajes clave. Son mensajes cortitos, mensajes que no puedan ser torcidos, mensajes como los soundbites, cosas que son frases catchy que el periodista le llama la atención y suele ser que lo transmite igual que tú lo dijiste. Pues hay que tener esa destreza para que no te alteren tu mensaje y el titular no sea algo contrario o que juegue en tu contra, como decimos los abogados, ¿verdad? Todo lo que diga puede ser usado en tu contra, que es un poco lo que tú me estás diciendo. Así que eso yo lo enseño en el libro, eso se llama media training, se llama entrenamiento de medios, porque no es lo mismo hablar con el medio que hablar con otra persona. Y eso es fundamental entenderlo. Wow. Cuando ya lo tienes, has cometido errores, even though, ¿verdad? Con todo el respeto, siendo un experto en el tema, o te has asustado de momento, espérate, yo hablo de cómo hablar a la prensa y ahora me toca a mí hablar a la prensa. O sea, es que lo que estamos acostumbrados a ver las noticias, de momento, mira, salió, entonces sale el abogado, entonces le preguntan al abogado, le preguntan al cliente, ¿cómo ha sido tu experiencia luego de ser este experto en comunicación? ¿Cómo te preparas? Porque también tenemos derecho a cometer errores. Yo escribí un libro de liderazgo y también tengo mi derecho, ¿verdad? En cierta medida, a cometer el error de decir un disparate porque pues estoy en un proceso de crecimiento y quizás la presión que uno siente o los nervios y las emociones nos pudieran traicionar. ¿Cómo has controlado eso? Mira, yo soy obsesivo con la preparación. Wow. Yo creo que la preparación para lo que sea, igual que tú eres speaker, ¿verdad? Cuando tú vas a hacer una charla motivacional, tú te preparas. Claro, eso no te exime de cometer un error. Pues mira, cuando uno comete un error, pues lo cometió y ya. Yo soy de los que no creo ni en disculparse por el error, porque tú no vas a parar la conferencia a decir, me equivoqué. No, yo sigo para adelante, lo aclaro, pero no pido perdón ni nada de eso. Yo puedo decir, no quise decir eso, dije otra cosa. Exacto. Pues con los medios es lo mismo, si algo que digo correcto y lo puedo arreglar en la misma entrevista, o si no enviar un comunicado después aclaratorio al medio, o si no en mis redes sociales, pues articular algún mensaje aclaratorio. Y yo creo que tenemos que partir ahí de aceptarnos hables y ser humildes. Pues mira, sí me equivoqué. Yo no sé si aquí se puede hablar malo, pero yo te diría normalmente, me equivoqué y que se joda, sigo para adelante. Eso es como todo el mundo se equivoca, como los políticos se equivocan, como los líderes eclesiásticos se equivocan. Yo he estado me han invitado a ver cultos y cosas y a veces el pastor ha dicho un disparate o cita una versículo de la Biblia mal y después la aclara. Pues eso no pasa nada. Todos cometemos errores, pero es bueno
corregirlos y aportar un valor honesto hacia las personas. No, hermoso por demás. Vamos a hablar ahora del lenguaje corporal. Aquí tuvimos a Vanessa Marzán hace poco y vi que también recomienda el libro. Espectacular. Y esto me llama la atención. ¿Tú de casualidad puedes percibir en el lenguaje corporal la intención del que hace la pregunta? Porque no sé, me da manía porque no he estado expuesto a eso y no sé si algún día me toque, qué sé yo, dirigir una agencia y me toque atender la prensa todos los días de mi vida, como qué sé yo, que la gobernadora o el mismo secretario que están atendiendo la prensa de que a diario, todos los días tienen que estar en conferencias de prensa porque es parte de su trabajo. Pero uno puede percibir la intención de la pregunta a través de un lenguaje corporal de alguien. La respuesta es que sí. ¿Quién puede percibirlo? Es la pregunta difícil. Bueno, ¿quién puede percibirlo? Lo puede percibir el que se adiestra en eso. Precisamente mencionas a Vanessa. Vanessa Marzán es una de mis mentoras. De hecho, ella presentó parte de mi libro en Casa Norberto cuando lo presentamos. Ella también comenta en el libro. Así que es mi mentora y colega. Pues mira, la comunicación no verbal y el lenguaje no verbal hay que estudiarlo mucho. Hay que leer, hay que observar a la gente dinámica, tienes que adiestrarte en eso. Hay gente que son muy perceptivos y sin el adiestramiento formal pudiera darse cuenta de algunas intenciones. Yo creo que todo el mundo tiene esa capacidad, pero usarlo con intención, aplicarlo en los momentos importantes clave, pues yo creo que requiere un poquito más de preparación. De hecho, a eso es que nos dedicamos, a enseñar a la gente a manejar ese lenguaje no verbal estratégicamente y a reconocerlo. Yo como abogado, por ejemplo, cuando estoy haciendo preguntas, me tengo que fijar muy bien en la reacción no verbal de lo que yo pregunto, ¿verdad? Yo veo un testigo que se pone nervioso, que se toca la nariz, que me esquiva, que el cuerpo trata de protegerlo, que se cruza de brazos. Yo sé que esa línea de preguntas está afectando, esa pregunta está llegando y eso me permite calibrarla. Presiono más por aquí a ver si destruyo el temple del testigo, por ejemplo. Así que sí, se puede, uno puede predecir las intenciones, uno puede predecir eso y muchas cosas más, pero requiere mucha observación y preparación. Wow, y esa observación básica y preparación, que yo creo que más allá de la observación y la preparación, yo creo que el tiempo nos enseña mucho más. Puedo leer todos los libros, pero la práctica es la que me enseña. Yo creo que en ese sentido, igual que Vanessa se ha vuelto una experta viendo, ¿verdad? Y analizando cada uno del lenguaje corporal de los debates, por ejemplo. Me encanta escucharla cuando los debates. Ella estuvo aquí en este espacio, pero ¿se ve más en la práctica o puedo leer un libro? Obviamente, no te quiero comprometer. Para poder aprender de manera básica, ¿qué es lo primordial que yo tengo que ver o observar para poder interpretar la intención de este entrevistador y también de un comunicador? Cuando alguien me está enseñando algo, también uno lo puede percibir sin necesariamente ser un experto en comunicaciones. Cuando tu jefe te está diciendo algo, pues uno puede en cierta medida pues identificar ciertas cosas, por lo menos por la mirada, las expresiones en las manos, las expresiones en los brazos, o sea, si te dirige la mirada o no, esos mismos tics que tú mismo mencionas, eso sí se pudiera percibir de una manera básica antes de adentrarnos a la experiencia que nos va a llevar la vida. Claro, pero como te digo, tú puedes notar muchas cosas quizás orgánicamente, pero que es como si tuvieras un concepto, pero ¿cómo lo vas a interpretar? Yo creo que el estudio formal de este asunto a través de libros, de observación de videos, de dinámicas de mucha visualización intencionada para aprender. Claro, estos son teorías, Albert, ¿verdad? Por ejemplo, yo puedo estar cruzado de brazos y a lo mejor Vanessa me dice, mira, está escondiendo las manos, pero es que yo tengo el aire aquí en 21, lo que tengo es un frío del carajo. No es que me estoy bloqueando, es que hace frío. Así que la comunicación no verbal hay que analizarla también a través del contexto donde se da. Wow. Pero, ¿qué pasa? Yo puedo ver unos gestos, pero tengo que saber qué significa, qué dice la teoría que eso significa. Y la única forma de saberlo es estudiándolo. Por ejemplo, Navarro, que es un ex agente del FBI, pues es un experto en eso, que ha escrito muchos libros. Vanessa precisamente se certificó con Kinexis, que es una organización de esta europea. Pues mira, esa gente enseña el conocimiento teórico para que tú puedas interpretar qué significa cada microexpresión, qué significa cada gesto, qué significa, por ejemplo, hablar con las manos extendidas. Mira un Donald Trump, por ejemplo. Tú lo ves así, ¿verdad? Y él hace
y Vanessa saluda así siempre. ¿Por qué? Porque este gesto lo que te quiere decir es que yo tengo las manos limpias, no estoy ocultando nada. Entonces tú dices, Donald Trump me cae muy bien. Mira, Vanessa se presenta y me cae bien. Es accesible. Oye, pero ella está haciendo cosas intencionalmente. Trump se para y saluda así, como si Trump le queda como un payaso, ¿verdad? Pero porque él tiene problemas. Es como que así. Y tú dices, mira, todo el mundo le cree. Y es accesible. Me cae muy bien el presidente. La gente que lo sigue a él. Pues eso él no lo hace por casualidad. Él sabe que muchas personas lo van a interpretar orgánicamente así, pero yo que quiero ser un experto en el tema, quiero saber con intención lo que está pasando, tengo que necesariamente prepararme. Así que lectura y observación son fundamentales para eso. No, espectacular, espectacular en ese aspecto y me llama la atención esto que hablas de lo de las manos, pero cuando yo quiero convencerte, ahora vamos al tema del speaking, me toca vender ollas Lifetime, por ejemplo, ¿verdad? O vender esto. Yo siempre he dicho que esta gente, con todo el respeto y cariño que le tengo a los de los multiniveles, son excelentes en el sentido de que cuando vienes, si no te das cuenta, terminas enredado y terminas pagando la olla y terminas pagando los cuchillos, que yo digo, pero si, no sé, como que te hablan de unos temas y unas estadísticas que te convencen y es porque tienen un desarrollo orgánico que no necesariamente lo leyeron en un libro, lo trabajaron, pero entonces quizás el que no tiene una preparación de poder defenderse, de poder decir, mira, no, ¿verdad? Pues cae en la quedada, con todo el respeto, la expresión que estoy utilizando, y termino comprando la olla, termino convirtiéndome, termino votando por este político, termino tomando una decisión quizás en mi contra, pero es que me echó tierra a los ojos, me convenció y terminé. Bueno, ¿Cuáles son esas destrezas para uno convencer a la gente? ¿Cómo hace esta gente? Mira, eso es Obviamente, una dinámica. es malintencionado. Bueno, lo que pasa es que estamos presuponiendo que es malintencionado quizás, y es porque yo no sé si fue Vanessa que te dijo a ti en una entrevista que a la gente no le gusta que le vendan, Sí. pero a la gente le gusta comprar y la gente necesita comprar. Entonces, lo que no nos gusta es que nos persuadan. Y esa es la palabra clave, ser persuasivo. Cuando yo voy a una clase, yo quiero persuadir a mis estudiantes de acoger el conocimiento que estoy impartiendo. Cuando yo quiero vender un producto como unas ollas Lifetime, por ejemplo, pues yo tengo que interactuar. ¿Y cómo yo lo hago? La comunicación no verbal es una parte, pero de la persuasión, porque hay, por ejemplo, la forma en que yo me paro, en que yo me visto, en que yo gesticulo, en que yo uso el lenguaje expansivo, me puede proyectar como una persona segura de sí mismo. Y cuando una persona que está muy seguro de sí mismo te habla, tú le crees. No puedes evitarlo porque es algo que te lo inspira a nivel inconsciente. Así que no tienes forma no hay algo que, en el sentido como tú me lo dices, de cómo me protejo. Bueno, te puedes proteger del engaño, quizás tratar de ser más adecuado, pero la única forma es que tú aprendas a leer esas señales. Pero la persuasión va mucho más allá de eso. Tú me decías que el vendedor te dice estadísticas. Entonces, vamos a darle para atrás. ¿De dónde viene eso de la estadística? En la antigua Grecia había un señor que se llamaba Aristóteles. Hay gente que le llama el padre de la oratoria. ¿Y qué decía? Él hablaba del etos, el patos y el logo. Los tres aspectos fundamentales de la persuasión. Todos ellos tú los puedes utilizar tanto en la comunicación verbal como en la no verbal. En la comunicación verbal, esas estadísticas, ¿qué establecen las estadísticas? Logos, según Aristóteles, porque es lógica. Cuando el cerebro tú le hablas de lógica, de números, piensa en lógica. Y si a ti te gusta, tú eres un ser muy lógico, pues eso te resuena, te hace sentido, te convence. Hay otra parte que es el ethos, que es la credibilidad del orador. Cuando tú vas a un escenario, ¿cómo tú vas a llegar así dobladito? No, usted va derecho, se ve seguro y usted lo van a presentar y le van a decir, este es el licenciado tal, tal, él es el doctor tal, 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 él tiene tanto pedigrí, tanta preparación y eso crea el ethos, te da credibilidad. Así que ya tienes lógica con los números, tienes ethos, que es la credibilidad, y ¿qué te falta? El patos, las emociones. Si tú logras hacer en un argumento de venta o un argumento en el tribunal, combinar los tres, eso es persuasión. Dice Aristóteles. Hay otras teorías, pero eso es lo básico.
Y de ahí es que salen muchas otras teorías. ¿Y qué es eso del patos? Las emociones. ¿Cómo se hace eso? Contando historias. ¿Tú te has dado cuenta que yo te he contado 3 historias a ti ya? Yo te conté la historia de la librería, te conté la historia cuando iba al tribunal. Eso yo lo hago. No es que tú lo vayas a ver estructuradamente, pero te persuade, hace que uno conecte mejor. Así que ese tipo de destreza es bueno saberlo y todos los profesionales deberíamos saberlo. Lo hermoso por demás. Cuando me toca trabajar, y este es mi aspecto, yo lo aplico de vez en cuando, probablemente le tengo nombre o no le tengo nombre, o no le tenía nombre de una manera teórica, pero cuando uno se tiene que presentar en un público, te lo digo, sí. He estado en coliseos, he estado en diferentes lugares presentando ante maestros, que conste que son, como uno conoce el público, pero entonces ahora todo cobra logos, lógica, como tú muy bien lo dices. ¿Qué debemos tomar en consideración cada vez que nos presentamos a un público? Ya hablaste de cómo nos presentamos ante un jurado, que probablemente no todos ellos son abogados, no conocen los tecnicismos de la abogacía, no nos presentamos ante un cliente, un one-on-one, una entrevista. Ahora tenemos un mundo, tenemos, por ejemplo, una iglesia, tenemos 1000 personas ahí en la congregación, nos toca predicar, nos toca hablarle a este auditorio, mira, nos invitaron a dar un mensaje. ¿Qué yo tengo que tomar en consideración para lograr, como dice Vanessa y el Maxwell, conectar con el público, de tal manera que yo pueda aplicar esto? ¿Qué debo tomar en consideración en cuanto a mi lenguaje no verbal, en cuanto a lo que comunico, cómo lo expreso? ¿Qué usted diría como un experto en abogacía y comunicaciones? Bueno, lo primero es conocer a la audiencia. Esto parece un cliché, pero precisamente mencionas a Maxwell. Maxwell es uno de mis mentores. Yo estoy terminando ahora mismo una certificación con él de orador, coach y capacitador. Oye, yo estoy ahí también. Pues te voy a buscar en el foro. Estamos sí, ahí. Pues muy bien. Sí, estamos mira, ahí, estamos terminando. Oye, son cosas perdóname, un saludito a la gente linda de Maxwell. Cosas muy obvias y muy lógicas. Me di cuenta y me inspiró, no sé si te está inspirando a ti, a montar un curso online, porque yo dije, pero bendito, si lo que estoy viendo son videos, para los que no saben, yo sí, así que si vamos a la IMC, espero verte en la IMC. Dale, nos vamos a ver, seguro que sí. Dale, así que, pues mira, Maxwell es uno de los que lo explica muy bien. Se me fue la pregunta, Albert. Dime la pregunta otra vez. No, la pregunta de cómo nos presentamos en un público, que debemos tomar en consideración. Pues mira, lo primero, Albert, la audiencia. ¿A quién yo le voy a hablar? Si tú me estás hablando de una iglesia, yo voy a mí me llevan a hablar iglesia, no de temas eclesiásticos, religiosos, pero me llevan a dar seminarios de derecho y planificación, por ejemplo. Pues yo tengo que saber quiénes son ellos. Pues mis bromas o mis historias no pueden ser ofensivas a ese público para empezar. No voy a hacer bromas de cosas religiosas. O por ejemplo, si me invitan también a hablar a la comunidad dominicana, pues yo no voy a empezar con chistes de dominicano que culturalmente aquí lo acepta mucha gente todavía. Si yo, ¿verdad? Si tengo una audiencia diversa culturalmente, pues tengo que adaptar a mi mensaje a las diferentes interpretaciones culturales. Así que lo primero, conocer tu audiencia. ¿A quién le voy a hablar? Segundo, yo creo que la claridad en el mensaje es fundamental. Y hay un libro muy interesante, Albert, de Jeff Bezos, que es el fundador de Amazon. Y él habla de destrezas de comunicación que él usa para hablarle a sus empleados. Él escribe unas cartas frecuentemente a la plantilla de empleados. Y una técnica que él usa es que les habla como a niños que estuvieran en 8º grado. Es decir, ese tipo de lenguaje a ese nivel es algo que todo el mundo, ya sea profesional o no, lo va a entender. Y cuando yo estoy ante una audiencia, mi propósito principal es que me entiendan, porque no puede haber persuasión si no me entienden. Y eso nos pasa mucho a los abogados. Los abogados, yo lo digo aquí en el libro, nos creemos que sabemos mucho, entonces venimos con las palabras en latín, que si a priori, a posteriori, la madre de los tomates. Mire, eso la gente no lo entiende. Así que esto es fundamental. Cómo yo alineo mi mensaje a esa audiencia. Y la comunicación no verbal, tenemos que caer otra vez ahí. Pues yo tengo que tener un lenguaje de apertura, cómo yo me muevo en esa tarima, en ese escenario, cómo yo ocupo los espacios. ¿Tú te acuerdas de Ricky Martin cuando cantaba la canción esta de la vida loca o la copa de la vida? La copa de la vida, y la vida loca, las dos. ¿Conoces a Luis Miguel, el cantante? Ajá. Esos son excelentes ejemplos de dominio escénico. Eso Dime mismo. si esta imagen no se te parece a ti, a Ricky Martin. Ajá.
Esto es lo mío. Oye, ¿Sí? pues ¿qué hace? ¿Qué está haciendo? Está ocupando el espacio, está con un lenguaje expansivo donde él se ve grande. Oye, tú tienes 100,000 personas de frente y tú abres las manos, te ves inmenso ante cada una de esas personas y eso genera una emoción. Así que eso es importante, cómo yo me muevo, cómo yo me acerco a las personas, cómo me retiro. ¿Le doy la espalda al público? No. Ese tipo de cosas son fundamentales. Le llaman las destrezas blandas, pero no son nada de blanditas, son muy poderosas. Oye, que Vito toca aquí, y es un tema que tengo que adentrarme más en él, aunque es parte de mi cotidianidad. La inteligencia artificial. Sí me consta de que seguimos siendo nosotros, hay unas cosas que no podemos acudir a ellas, pero hay otras que sí. ¿Cómo pudiéramos complementar este elemento de esto que está trending hoy día, mientras estamos grabando este podcast, de la inteligencia artificial? ¿Cómo influye, cómo afecta, cómo complica, cómo aporta? Yo creo que es una herramienta sumamente poderosa. Yo, por ejemplo, en mi faceta de abogado, estoy usándolo para resumir casos, por ejemplo, o para hacer análisis preliminares de documentos. Le doy datos y le digo, analízame esto, contrástame esta postura con esta y me da unos indicios de por dónde yo puedo mirar. Me acelera, o sea, me economiza tiempo hacerlo así. Todavía no creo que eso esté al nivel de que pueda escribir una moción o un escrito jurídico de principio a fin. Quizás verificar un argumento, hacerlo más persuasivo, sí, pero no me atrevo todavía a llevarlo a ese extremo de que escriba un escrito por mí, porque va mi firma ahí y está mi licencia en juego, ¿verdad? Todavía yo no confío en eso de esa manera. Ahora, desde el punto de vista de comunicador, me parece una herramienta excelente, por ejemplo, para la escritura de discursos. Yo también soy parte de Toastmasters International. No sé si conoces esa organización. Obvio, seguro que Pues, sí. Hay un capítulo en Caguas, si no me equivoco, los Toastmasters. Sí, se reúnen en muchos sitios. Entonces, pues, eso hacen unos ejercicios de practicar discurso. Pues mira, yo a veces no tengo tiempo y le doy unas directrices al ChatGPT y le digo, ayúdame a redactar un discurso. Claro, y el discurso, pues, me da unos bosquejos, unas ideas, yo lo trabajo y me resulta de lo más interesante. He tomado seminarios de consultores políticos, consultoría política, que yo también colaboro en algunas cosas de esas, y se están haciendo, diseñando campañas políticas basadas en datos electorales para hacer campañas y mensajes políticos. Imagínate eso, con inteligencia artificial. Así, por la capacidad grandísima que tiene de analizar datos grandísimos y simplificarlo, aterrizarlo. Así que en esas tres áreas yo lo he visto funcional, he tenido cierto contacto con la inteligencia artificial y me parece bastante bueno. Y de igual en la producción de contenido. Yo, por ejemplo, mi inteligencia artificial tiene el manuscrito de mi libro y yo puedo extraer de ese manuscrito contenido para los videos que hago. Le puedo decir, partiendo de mi manuscrito, que es mío, lo escribí yo, me puedes hacer unos bullets para un discurso o un script para un contenido basado en el libro. Y él lo extrae, me lo presenta y yo puedo ejecutarlo frente a la cámara. Eso se puede hacer y acelera mucho el proceso de creación de contenido. Oiga, abogado, ahora póngase un momento sombrero de abogado para ir terminando, pero lo que yo le comparto a la inteligencia artificial, hay un libro de Iturrieta, prende el cerebro y apaga el celular y prende el cerebro. Habla de que todo lo que le compartimos a un ejemplo, a la inteligencia artificial, pues ellos se apoderan de ello, pero entonces también es el miedo de nosotros. En este caso, el manuscrito es mío, la idea es mía. ¿Cómo yo me aseguro de que eso que yo le compartí no lo utilice para otra cosa? O suponer que alguien en el mundo le diga, quiero escribir un libro de abogados comunicar, dame una idea. ¿Qué entra en juego allí en cuanto a lo que yo le comparto a la inteligencia artificial y hasta dónde nos pudiera comprometer? Obviamente he tenido gente aquí, Guillermo López, y tuvo José FG también, pero usted como abogado, ¿qué sigue siendo mío y hasta dónde están mis derechos de la idea o el copyright que tanto hablan? Sí, mira, yo no soy experto en propiedad intelectual, Exacto. pero pues nada, lo importante es que tú tengas tu manuscrito registrado, que se sepa que esas ideas son tuyas. Y yo creo que tiene que haber un tanto de buena fe, ¿verdad? Bueno, yo estoy usando estas herramientas, pero la gente tiene que tener ética, ¿verdad? Y es como pasa en la universidad.
con los estudiantes. Se le pide que operen con un código de ética, con un respeto, digamos, básico de lo que no te pertenece, ¿verdad? De honestidad intelectual. Pero sabemos que eso en gran medida puede ser una ficción. Además, compartirlo con la inteligencia artificial para mí me da igual, porque si mi libro está en casa Norberto, tú me lo compras, lo coges aquí, lo citas y hablas cosas que dicen ahí, pues yo no puedo hacer nada, Albert. La verdad es que no puedo hacer nada. ¿Qué puedo hacer si me doy cuenta y se están lucrando? Pero ¿cómo, con esta boom de información que hay, cómo me voy a dar cuenta? ¿Cuánto me va a costar demandar? Pues yo trato de no pensar en eso, Albert. Yo sí trato de que mi contenido es original. Exacto. ¿Verdad? Lo que yo puedo controlar es producir una conferencia de calidad, diseñar un curso de calidad, dar una clase de calidad, representar a mis clientes con calidad. Eso es lo más que yo creo que nosotros podemos aspirar. Pero estar persiguiendo, ¿verdad? Como, claro, hay gente que tiene dinero para eso. Bad Bunny tiene tremendo equipo de abogados. A cada vez que le roba un cantito, una canción, se demanda. Hay equipo electrónico para detectar esas infracciones de derecho intelectual. Pero, pues, a este nivel que yo estoy, no te puedo decir otra cosa que no sea lo que te he dicho. Si me doy cuenta, pues demandaré y reclamaré, pero no estoy pendiente a eso en este momento. No, y lo digo porque quizás es la pregunta de todos, o sea, es una pregunta que yo me hago también, cualquiera de los escritores se la hace en cierta medida, pero a la hora de la verdad, como yo siempre he dicho, la conferencia me la puede preparar ChatGPT, pero quien la tiene que dar soy yo. O sea, Claro, quizás la línea de preguntas que yo te iba a hacer me las preparó ChatGPT, pero quien me las contestó, me las contestaste tú, que eso la inteligencia artificial no me lo puede contestar. O sea, ese calor humano o factor humano y ese lenguaje no verbal o verbal, whatever, no me lo va a dar la inteligencia artificial. O sea, y ahí es que está la riqueza de momentos como este. O sea, este podcast no me lo va a hacer la inteligencia artificial porque somos los humanos los que estamos hablando, que basado en la experiencia. Abogar es comunicar. Si yo veo este libro en cualquiera de las librerías, pensaría que es para abogados. Y yo estoy convencido y seguro de que no es para abogados, pero quizás, ¿por qué yo voy a encontrar en este libro? Porque yo, que siempre lo he dicho, algún día me gustaría estudiar derecho, pero estoy con tanta cosa encima. ¿Por qué cualquier ser humano, que yo estoy convencido de eso, tiene que leer Abogar es comunicar y qué van a encontrar en el libro? Porque es importante que por lo menos todos los que queremos saber comunicar o todos los que estamos expuestos a estos rebruces debemos tener este libro. Cuéntame, ¿qué hay ahí? Mira, Albert, la premisa fundamental de este libro es que mientras mejores comunicadores seamos, mejores abogados seremos. Y eso aplica a cualquier profesión. Mientras mejor comunicador usted sea, mejor profesional va a ser. Wow. Eso es un hecho. De hecho, Warren Buffett, uno de los principales inversionistas y hombres más ricos del mundo, dice que el único diploma que él cuelga en su pared fue un curso de oratoria que tomó con Carnegie, con Dale Carnegie. Dale Carnegie, How to Be Friends and Influence People. Exactamente, ese es el libro insignia de él. ¿Y por qué él dice eso? Porque él dice que si tú mejoras las habilidades de comunicación, el valor tuyo como profesional aumentará en un 50% como mínimo. Wow. Fíjate cómo estamos usando el logos ahí, estamos hablando de estadísticas. Ajá. Así que es importante, por ejemplo, este libro lo han tenido en sus manos trabajadores sociales, agentes de la policía, y desde el storytelling que hay aquí, les ayuda a cualquiera de esos profesionales, por ejemplo, cuando van a testificar a la corte, cuando van a hacer una entrevista con medios de comunicación o con participantes de sus programas, pues es importante. Las destrezas de comunicación ciertamente nos van a servir bien a todos. Y creo que el libro, si bien yo lo empaqueté como para abogados, ciertamente todas las estrategias, desde conocer la opinión pública, media training, comunicación no verbal, claridad en el mensaje y la auditoría comunicativa, que es un ejercicio que está aquí, que te enseña a ver tus destrezas y habilidades de comunicación objetivamente, son fundamentales para cualquier profesional, cualquier persona en cualquier ámbito. Así que coincido contigo en eso, de que el libro es tremenda inversión para cualquier persona que quiera mejorar sus destrezas de comunicación y ser más exitoso. No, y afirmo lo que siempre he dicho, una vez tienes claro tu nicho o a quién va dirigido el libro, se te abren las puertas para los demás. O sea, sí. En mi caso, mi libro es para estudiantes, pero que conste que lo debe leer todo el mundo. Pero claro, siempre me enfoqué en trabajar con los estudiantes, aunque
¿verdad? Suena ilógico, pero me surgen más invitaciones a dar talleres a lugares que no son educativos, donde probablemente mi expertise es en educación. Sí me llama la atención, y esto sí te puedo hacer esta pregunta. ¿Qué te llamó la atención de mi libro? ¿Dónde lo encontraste? O dudo que hayamos compartido en algún lado, que eso es algo que a mí me impresiona de escribir un libro, que cuando el libro está por ahí, no sabes quién lo tiene, no sabes quién lo está leyendo, no sabes quién te puede citar, no sabes quién se encuentra contigo, como la experiencia linda que tuve contigo, de que me escribiste, fui yo, ¡wow! ¿Sabes? Sabrá Dios si Bad Bunny está leyendo mi libro, o el tuyo. Cuéntame cómo lo encontraste y cómo lo describes, ¿verdad? Obviamente la crítica me la hace fuera del aire, pero habla cosas bonitas del libro, cuidado. Hey. Mira, Albert, lo que pasa es que tu libro es potente desde el título, liderazgo. Y eso en mí resuena. Primero, porque yo soy un líder. Segundo, porque aspiro a comunicarme con muchos líderes. Así que el tema de liderazgo para mí es fundamental. Y yo lo vi en las redes sociales, creo que fue que lo vi. Me salió como te salió el mío a ti, mi contenido. Te vi hablando y creo que fue en Walgreens que lo vi o en Walmart. O no sé, vi liderazgo, me llamó la atención, está espectacular la portada, amarilla, llama la atención, se distingue, lo tomé y empecé a leer porque yo sigo el tema de liderazgo, por eso soy Maxwell y toda esta gente, ¿verdad? Y otro tipo de cosas, así que para mí, ahí fue que me agarraste desde el título. Wow, y el contenido, lo que has podido ver por dentro, que has visto del libro. Me gusta mucho, especialmente cuando hablas de liderazgo transformacional. Bello. Y también me encantan las dinámicas de las organizaciones estudiantiles, porque yo colaboro con varias de ellas como profesor. Ahora mismo estoy colaborando con varias que me están llamando de pre-law, de los que quieren estudiar Derecho. Precisamente esta semana ahora voy a la Católica de Ponce a hablar con la Asociación de Ciencias Políticas, que les interesa el liderazgo, este tipo de cosas. Son organizaciones estudiantiles que me llaman, como saben que tengo vínculo con los estudiantes, me refieren unos a otros. Así que pues por ahí también estoy asociado con la vida académica desde el punto de vista de los estudiantes, que me fascina. No, interesante por demás. Y si hay un capítulo, recuerdo que un director regional de una región educativa me habló de ese capítulo, que le encantó el capítulo en que yo hablo de comunicación. O sea que estamos entrelazados en eso porque los buenos líderes saben comunicar bien. Bueno, hay unas preguntas que le hago a todos los que pasan por este espacio. Quiero honrar tu tiempo, quiero honrar el mío. Nos queda un día espectacular. Y hay unas preguntas que le hago a todos los que pasan por este espacio y hoy no es la excepción. Libros que nos recomienda Javier Ramos, además de Abogar es Comunicar, que ya obviamente hemos hablado del tema y obviamente hemos hablado de liderazgo para estudiantes y líderes que buscan marcar la diferencia. ¿Qué libros han marcado tu vida? Nos diste una idea ahorita en tus historias, pero ¿qué libros deberíamos leer? Yo creo que puedes recomendar para leer ellos. Mira, puedo recomendar varios. Sobre tu tema, liderazgo, hay un libro importantísimo que se llama La Paradoja, que es de un autor que se llama James Hunter. Este libro para mí, yo lo leí muy jovencito, cuando tenía como 24 años, y todavía ese libro a mí me impacta. Es un libro fascinante sobre liderazgo y diferentes tipos de liderazgo. Del tema de negocios, hay un libro que a mí me gusta mucho y creo que todo el mundo debería leerlo. Ha hecho una transformación en mi vida económica, ¿verdad? Aplicando los principios que enseña, es Padre Rico, Padre Pobre, de Robert Kiyosaki. Es un libro excelente. En comunicación, de John Maxwell, las 16 leyes inmutables de la comunicación, es espectacular. Brutal. Es una cosa de política y poder, que es otro tema que pues yo me muevo en él. Las 48 reglas del poder de Robert Greene. Eso es un librazo, pero de escritorio, de verdad, es un libro para tenerlo todo el tiempo. ¿Lo tienes ahí? Pues, sí. Él escribió también el de las leyes de la naturaleza humana, que es espectacular también. Robert Greene, un libro gordísimo, son libros grandes, pero que son un placer leerlo. Y hay un libro de filosofía que se llama El hombre mediocre, que es de José Ingenieros. Es un libro, hay gente que no le gusta porque dicen que es un poco elitista, es muy intelectual, pero es un libro que para los educadores y en tiempos donde la mediocridad nos acecha por muchos frentes, debemos tenerlo para entender la valía del conocimiento y la valía de lo que es tener cultura. Desde el punto de vista de nosotros como líderes y educadores, pues eso es fundamental, porque a eso es que vamos a la universidad, a adquirir y compartir cultura. Me parecen que esos libros pues son un buen compendio de cosas que yo he leído y volvería a leer.
Y podcast, ¿qué consume? En podcast, en YouTube, ¿qué entrevistas escucha? ¿Qué programas escucha? Imagino que como abogado escuchas bastante AM, Pues ¿qué mira, yo escuchas? consumo mucha noticia, ¿verdad? Yo también soy analista político, yo participo mucho en radio, tengo un programa donde comparto con el periodista Luis Penchi, eso es en Okay. Walo Radio, acá en Humacao, una emisora local, y así que eso me fuerza cuando voy a hacer comentario político, pues a estar muy pendiente a las noticias, WKQ, Noti1, ¿verdad? Los noticieros, el área de política, los sigo mucho, oigo mucho podcast de mercadeo y de branding, está... La compañera Iria Martínez tiene uno que se llama Brandfluence, que es la influencia de la marca, muy bueno. El de Idas John está aquí en tu Maxwell, libro, ¿no? Ella es ¿perdón? una de los que los recomienda. Sí, Iria lo también, que ella es relacionista profesional, lo comenta ahí. Ella Nice. también tiene un libro precisamente que es como si es un compendio, es un libro profundo del tema de media training, se llama ¿Y ahora qué digo? Un libro excelente también, que si tú lo ves te va a gustar porque son los mismos colores de tu marca, de liderazgo. Sí, así es. Librito amarillo bien bueno, muy bueno, recomendado. Brutal. El libro de Vanessa Marzán es espectacular Oh, también. excelente, excelente. Esos son los podcasts, Netflix y el streaming. ¿Cómo sacas tiempo para la televisión? ¿Qué ves allí? ¿Qué te gusta? ¿Qué recomiendas? Mira, tengo que hablar de mi serie favorita de todos los tiempos, que ahora la están dando en Hulu, que se llama Boston Legal, que es una cosa espectacular. Yo creo que gracias a esa serie, pues yo soy abogado. Hay unos personajes muy interesantes ahí. A veces veo, no me gusta ver las series nuevas, me gusta ver series viejitas. Ahora estoy viendo Breaking Bad. Anda. Son espectaculares. El otro día vi una serie que se llama Adolescencia, que es una cosa espectacular. Sí, esa la estoy viendo. Ajá. Psicológica, muy bueno. A mí me gusta el drama, Albert. Yo soy de los dramas profundos que me hagan pensar y sentir, pues por ahí es Vamos. que me gustan a mí. Vamos. Abogado al fin. Pasatiempos. ¿Cuáles son esos pasatiempos? Además, imagino pasear los perros. Cuéntanos esos hobbies. Cuando no estamos abogando ni comunicando, ¿qué hacemos? Pasear perritos, convivir con ellos, son como mis hijos, Denver y Pelé, son dos Golden Retrievers. Oh, Soy piloto de drones, me gusta volar drones y retratar cosas desde el aire, así que eso, y leer mucho, Albert. La mayor parte del tiempo que no estoy trabajando la paso pues leyendo. o sea que el trabajo te pone a leer y cuando no tienes, también estás Sí, leyendo. claro, porque es una lectura que es comprometida en el trabajo, que me da estrés, y la lectura por mi cuenta que me libera del estrés. Sí, esa recreativa. Mire, Javier, si la gente le gustaría tener una experiencia como esta, de invitarte a un espacio como este, de invitarte para que vayas a dar una conferencia, para que los asesores, dónde te pudieran conseguir, dónde te pudieran contactar, aprovecha, y dónde pudiéramos conseguir el libro también, que ya yo lo tengo, está espectacular. Bueno. Y te sigo en las redes, que yo aprendo demasiado contigo. Cuenta. Muchas gracias, Albert. Pues mira, javierframos.com, ahí es un website que tengo, ahí está parte de las conferencias que damos, información de contacto, y mi número de teléfono 787-360-4006, 787-360-4006, ahí me llama todo el mundo, y mi WhatsApp, por ahí, esos dos canales son muy fáciles de encontrarme, así que a la orden, para conferencias, talleres, charlas, clases de public speaking, clases de media training, lo que usted quiera, todo eso lo podemos trabajar. No, espectacular. Javier, ¿qué es lo próximo? ¿Qué viene por ahí? ¿Qué puedes contar? ¿Qué proyectos tienes por ahí? Que puedas contar, cuidado, no cuentes todo, que se entere el diablo. Pero ¿qué es lo próximo? O sea, porque a veces uno piensa, ya, escribí un libro, ya soy abogado, ya tengo programa de radio. Muchachos, sigo escribiendo. Ok. O sea que... Viene un libro de comunicación para docentes, Wow. y hay un libro de motivación, de experiencias personales que lo estoy expandiendo. Fue un curso, un libro, una conferencia que yo escribí cuando empezó la pandemia. Tenía unos estudiantes que no estaban motivados, y de ahí pues lo estoy convirtiendo en un libro que pronto vas a escuchar de él, porque es de motivación y cómo superar los obstáculos en la vida. Ya sabes que este espacio es para ti. Si quieres venir a promocionarlo en confianza, de verdad que ha sido Muchas unos gracias. minutos, ya una hora de que yo, Dios mío, yo estaría hablando aquí toda la mañana, pero tengo cosas que hacer, tú también tienes cosas que hacer, pero agradecido por tu disposición de compartir ese conocimiento, agradecido por lo que haces. Te auguramos mucho éxito en tus próximos proyectos. Si algún día tendremos que hacer un proyecto juntos, me encantaría, ¿sabes? Para mí sería un honor y un placer. Así Claro que nada,
A todos los que estuvieron aquí con nosotros, también gracias por estar aquí escuchando otro episodio de Hablando de Liderazgo con Albert, y pendientes que de seguro viene alguien espectacular, así como Javier Ramos, para el próximo episodio de Hablando de Liderazgo con Albert. Gente ordinaria, líderes ordinarios que hacen cosas extraordinarias. Así que muchas bendiciones y gracias, Javier. Gracias a ti, Albert. Cuídate mucho. Que estés bien. Excelente día.